Qué, Estábamos platicando de los Juegos Olímpicos qué y maravilla, de la sí. maravilla que es el cuerpo humano, ¿verdad? Es increíble que no se para no se para de romper récords. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Así es. ¿No? ¿Quién Y la sabe? precisión y bueno, claro, Esa- como dice Kiki, todo es la disciplina desde pequeño, ¿verdad? Pero qué maravilla. sí, disciplina y además la constitución especial, porque por más entrenamiento, la constitución de esos superatletas pues es algo especial, ¿no? Claro, Es como el que tiene una buena voz para cantar y el que no la tiene, pues por más que estudie canto, pues ¿no? Traen ya algo, ¿no? Yo no sí. he podido porque yo soy bien este, del siglo pasado de la cuestión tecnológica, de ver dónde me meto, qué me meto, pues no, ya no. Este, me cuesta trabajo. De repente me encuentro algo y lo veo. Pero así como saber, voy a ver la natación de tal cosa, pues no, no sé ni por dónde, ¿no? Ya Hay muchos, hay muchos canales, entonces te puedes ir recorriendo. Haz de cuenta un poco de rock, luego de tenis, luego de voleibol, o sea, sí, pues sí, ya eso, mira, lo dice re fácil, pero yo no le, no, me cuesta trabajo, pero he visto algo, he visto por ahí algo más bien que me encuentra a mí, no que yo los encontré, sino que me encuentran y los veo. Pero no, sí es fascinante esa parte de ver la destreza, la entrega, las condiciones, las características, sobre todo algunos superstars, ¿no? De esos que son algo, pues ya algunos pues, de natación ya la próxima vida son pescaditos, ¿no? Pues ya, ¿no? Es fantástico la estructura que tiene, ¿no? La gimnasta esta que la vi también un momentito, pues todo, la disciplina que hay atrás de eso, la entrega, la pasión, ¿no? Sí, 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 no, eso es fascinante. Y todo una fiesta Niños mundial, del ¿verdad? cuerpo. Una fiesta mundial. sí, hermoso. Una Una fiesta. es como niños del Los cuerpo. Sí. No te oímos. Ah, ¿A mí? lo que es impresionante es el dominio sobre el cuerpo, Sí, Exacto. sí. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, veo las chicas que se cuelgan de un lazo y de otro y que levantan las piernas así, yo digo, yo me muero allí. Pues sí, pues sí. No, pues Que no me puedo ni siquiera poner en flor de loto con lo poco elástica que soy, entonces hacer esas maromas. sí, me sí, pues sí. impresiona. Mucha Sí, disciplina, es interesantísimo, ¿cómo no? Y además es lo que, muy bello también que en el mundo haya esa atracción de ver eso, porque eso es algo muy hermoso, ¿no? Es algo que tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la competencia sana entre los países, entre las cosas, las identidades. Pues son fiestas muy valiosas, ¿no? Y que de alguna manera han sido en la historia también, porque eso tiene años, y aparte años de eso, pues bueno, desde el siglo de oro de Pericles, todo ese tiempo, que todos los personajes de ahí eran atletas o iluminados, no había en medio, ¿no? Era Dios, una época extraordinaria, ¿no? El culto a la belleza, pero la belleza con todo su contenido profundo, ¿no? Era y de ahí nace toda esa cuestión de las Olimpiadas, de las competencias en Grecia, en, en ese maravilloso siglo de oro de Pericles, ¿no? Bueno, ¿cómo andan? O seguimos con el tema de también, ¿cómo anden? Como ustedes, si traen alguna cosa, vale la pena, si hay algo. ¿Qué puede ser esto? Porque todos los temas, sí, sí, Sandra. Debe decir, no es tema. Ahora sí que como se dice aquí, no están ustedes para saberlo, pero yo para contarlos. Ya soy mexicana. Ajá. Recibí hace unos días, bueno, Carol y Elsa lo saben, pero ustedes no. Me entregaron mi carta de naturalización, entonces ya estoy lista para ir al Ángel o al Grito, a lo que me pongan y van a bailar el jarabe tapatío. ¿Por qué tú qué nacionalidad tenías? No sé. Yo soy chilena. Ah, Bueno, eres chilena. hasta la semana pasada. Sigue siendo. pero Sigue no, siendo.
sigue siendo chilena, ¿no? Sí, o sea, Las tengo dos, doble nacionalidad ya, doble nacionalidad. pero después de 40 años aquí en México. Qué bonito, está bien. Bienvenida. Sí, bueno, y además fue una ceremonia tan bonita que lo he platicado urbi et orbi, de lo emocionante, de lo bonito, de lo impecable. Bueno, ¿De ahora qué? sí ¿De la ceremonia o de qué? sí, la ceremonia de entrega fue increíblemente. ¿Cómo es? Cuéntalo. ¿Cómo es? Yo no sé. Mira, normal, bueno, hasta donde sabía los últimos tiempos, gente que yo conocía le habían entregado su cartita en el mesón, la ventanilla 17 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces yo fui, hice todos los trámites, lo empecé en noviembre, o sea, se tardaron 9 meses, o sea, un embarazo. Y entonces, después de 9 meses, me llegó un aviso de que ya estaba y era una invitación para la ceremonia. A partir de ahí yo ya me quedé así como, ¡ay, qué es eso! ¡Qué maravilla! Pues ande usted que, bueno, fui a firmar hace como un poco más de una semana y me dijeron, tiene que confirmar la asistencia a la ceremonia en la secretaría, bueno, todos los datos de la logística y podía llevar a un acompañante y entonces, bueno, me preparé, creo que no dormí 2 noches anteriores de los puros nervios porque pues no tenía idea, bueno, nadie sabía qué podíamos esperar. El asunto es que llegué allá, bueno, todo de una precisión, de una organización impecable, o sea, chapeau la Secretaría de Relaciones Exteriores, de veras, absolutamente impecable. Y entonces éramos 200 personas que íbamos a recibir la carta, 100 hombres y 100 mujeres, muy paritario el asunto. Y entonces fue presidida la mesa por la secretaria de Relaciones Exteriores, cosa que también le dio un tono muy formal y muy, sobre todo como de mucha atención. O sea, yo en ese momento, que no soy extranjera desde hace mucho, me sentí como tan cobijada y eran como 10, una mesa, el presidium, una mesa como de 10 funcionarios, de los cuales la más importante era la secretaria. Entonces, bueno, pues hubo pláticas acerca de lo que significaba adquirir la nacionalidad y entonces vino la parte del ritual que estaba todo milímetramente, se me salió la lengua, los puestos asignados con nombre, al entrar recibían unas funcionarias con unas canastitas adornadas con papel de China, entregaban a las mujeres un abanico, un folleto con el himno nacional, o sea, para que no se nos fuera a olvidar, con un acordeón a cada quien. Y bueno, pues todo el mundo sentaditos ahí, los invitados a los lados. Y entonces, bueno, aparte de todas las instrucciones y demás, nos empezaron bueno, lo primero, banda de la Marina. Un destacamento de la Marina con la bandera, desfilando, o sea, de veras la casa por la ventana. Bueno, ahorita que se lo estoy contando, yo estoy chinita. ¿Cómo no? Y bueno, pues empezó la entrega, entonces había que pasar, porque eran 200 cabecitas y 200 manitas recibiendo. Lindo, la gente, todos los funcionarios, el que te entregaba el papel y los otros, con una sonrisa, una amabilidad, 200 manitos, estrecharon 10 manitas,
bueno, detalles como yo les contaba a mis amigos, como que al bajar del estrado, en la escalerita para bajar, había dos señores perfectamente encorbatados de traje, te daban la manita para bajar, para no hacer desfiguros, no te fueras a caer a la bajada. Y bueno, después, por supuesto, que vino el saludo a la bandera, cosa que yo ensayé como 3 días antes y en la noche estaba yo así. Y, y pues el himno nacional y luego el juramento de no mancillar el lábaro patrio y bueno, pues, lo que sabemos que no hay que hacer. Entonces, bueno, yo creo que la mitad de la sala chillaba porque fue muy, muy emotivo. Hubo 3 personas de los convocados que dieron sus testimonios. Una persona que tenía, una artista, Carla Rippel, que es muy conocida, tiene 50 años aquí en México y apenas haciendo el trámite. Yo pensé que yo era la más viejita haciendo mi trámite y no. Había gente muy mayores, niños incluso, es unas personas en silla de ruedas, un señor como de 90 y tantos años. Y dices, pues sí, elegimos esta, ya es nuestra patria por elección. Bueno, ya no me voy a extender en detalles, lágrimas y demás. No, dale, A dale. punto de terminar, se abren las puertas y que se arranca el mariachi. Bueno, no sabes lo que era, lo que Qué fue bonito. eso. Gritos y bueno, doña Alicia Bárcena, que ya la adoro, dijo unas palabras tan emocionantes, con una sensibilidad. Bueno. ¿Quién, perdón? ¿Quién? Alicia Bárcena. Alicia Bárcena. Sí, la secretaria. Secretaria. Entonces fue, y les digo, desde la entrada, había café, galletitas, agua. Al final ya mi amigo y yo moríamos de hambre, entonces ya no nos quedamos a ver que si estaban lanzando cohetes o lo que fuera, porque nos fuimos a comer. Pero de veras estoy muy feliz y muy orgullosa de ser ya Mexicana. oficialmente Mexicana. Pues Wow. ya, eso les quería contar. No, cómo no, muy bonito. Pero tú, para todo esto hubo una preparación de cosas, muchas cosas que tuviste que ir y todo eso, ¿o cómo? Ah, sí, bueno. Bueno, más o menos. No, pero desde el principio, pues hacer una solicitud por internet y pagar derechos, pero sobre todo presentar documentos de todo tipo. Acta de nacimiento, carta de no antecedentes penales en este país, no fuera a ser que por ahí una multa de tránsito empañara esta trayectoria y nada, pues dejarlos ahí los papeles para que pues analizaran. Entonces el trámite de esos papeles se fueron a gobernación revisa todo y efectivamente revisa que no haya ningún tache a lo largo de la estancia, porque pues yo he estado legalmente como mucha gente con una forma migratoria, pero pues quién sabe si por ahí yo me hice la espalda mojada o quién sabe, ¿no? Entonces gobernación me revisa, tramita y ya cuando no encuentra nada lo regresa a Relaciones Exteriores y ellos ahí pues dictaminan. Lo maravilloso es que todo está tan tecnificado, es tan tecnológico que nos dieron, híjoles, de veras estoy muy con la lengua cuatrapeada. Dan al momento del trámite una clave para entrar a la página de la Secretaría e ir viendo tu estatus, o sea, cómo va el trámite. Yo cada 15 días estaba ahí, tiqui, 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 y pues nada, tiqui, tiqui, tiqui,
hasta que hace como 3 semanas dice documento por emitir. Bueno, casi me dio un infarto, porque pues, por emitir era ya mero. Y pues el documento ya lo tengo aquí debajo de mi almohada y ya Bravo. hice cita para tramitar mi INE y así. Bravo, qué bonito. No, pues Padre, Sandra, Sí, felicidades. Muchas felicidades. gracias. Qué bonito. Pues, Y el sí, orgullo y todo eso, qué bonito. sí, sobre Y- todo les digo, yo me quedé tan encantada como todos, que la ceremonia fue con un cuidado, con una sensibilidad y con mucho afecto. O sea, yo me sentí por todos los funcionarios que andaban, hasta los guardias, saludando. Una señora me dijo, algo me comentó, y le dije, yo vivo aquí hace 40 años, me dice, usted es más mexicana que el mole, pásele. Entonces, pues ya pasé, más mexicana que el mole. Qué En bonito, fin, qué bonito, pues qué ya bonita estoy muy experiencia y qué bonita emoción, ¿cómo no? Pues cuando cobras sentido a algo, ¿verdad? Y así es totalmente. todo, ¿eh? Así es todo. Así es todo. Eso que estás contando, todo es así, ¿no? Cuando uno puede tener esa conciencia de algo que para muchas veces ni siquiera lo tiene uno tan en conciencia, ¿no? Porque ha sido tan así, ¿no? Eso es interesante hasta hacerlo como una especie de paralelismo con el camino espiritual. Es igual, porque tú, bueno, se lo estás diciendo, tenías 40 años, pues casi de ser, bueno, no casi, ¿no? Está en México con todas sus cosas, pero ese momento uno se hace consciente de algo, ¿ves? Ese momento brilla la conciencia de algo que podría haber sido cotidiano sin mayor cosa, ¿no? Así. ¿Ves? Pero lo fascinante de eso, cuando haciendo un paralelismo, nomás hago un pequeño paréntesis. Tú también tienes doble Elsa, ¿verdad? Tú eres argentina. Sí, yo recibí, lamentablemente no en una ceremonia tan hermosa porque me tocaron todos hombres. Yo fui el 12 de diciembre del 97 en Palacio Nacional. Eso sí fue así como que, la Virgen de Guadalupe y en Palacio Nacional. Y me lo entregó Cedillo. Él era el presidente. Sí. O sea, tienes las dos también. Entonces, Y también tienes ese recuerdo, también ese momento. sí, no fue tan glamorosa, te digo, porque eran hombres, pero sí, claro, yo tengo el himno guardado así porque era, y sí, bueno, la izada de la bandera, no me tocaron mariachis, pero fueron 150, fuimos 150. Y yo lloré desde que pisé el patio de armas del palacio, hasta que salí no paré de llorar. Dicen que hasta en Televisa aparecí. Qué bonito, qué importante, sí. Qué importante, sí, sí, qué bonito. ¿Y tú, Carol, tienes nacionalidad suiza? Sí, pero en mi caso fue diferente porque en aquella época las personas que teníamos, por ejemplo, un padre extranjero y una madre mexicana, a los 18 años teníamos que ratificar la nacionalidad mexicana, ¿no? El día de hoy ya se aceptan tener 2 nacionalidades y las tengo las 2, la suiza y la mexicana, pero en aquel entonces tenías que renunciar a la nacionalidad extranjera y ratificar la mexicana. Sí. Y a mí nos citaban de 2 en 2. Y entonces a mí me citaron junto con Rigo Tobar. No sé si ustedes lo conocen. Sí, de Matamoros, ¿Cómo no? Tamaulipas. Porque Pues, yo allá viví un tiempo, por eso sé que es de Matamoros. Es de Matamoros, y Tamaulipas. Rigo Tobar Sí. tenía una canción que era La Sirenita. La Y yo, Sirenita. una sirenita que no sé qué. Y mi papá en aquel entonces tenía 2 choferes asignados a su trabajo y uno de ellos manejaba una pick-up gigantesca y pasaba por mí a la escuela. Y era horrible, porque ponía la sirenita a todo volumen
Y yo le decía, estaba en el Liceo Franco-Mexicano, o sea, todo el mundo salía con Galaxy y chofer con boinita y demás. Y Memo, que me adoraba, ponía a Rigo Tobar a todo volumen. Y le decía, por favor, espéreme a una cuadra del liceo. ¡Qué ¿No? pena! No quería que me vieran en la pick-up del zoológico. Y entonces resulta que me toca la rectificación de la nacionalidad con Rigo Tobar. Estamos los dos sentaditos, él a la derecha y yo aquí. Y entonces en eso yo dije, no puede ser. O sea, me persigue por todas partes. Y entonces se va el funcionario que nos iba a hacer firmar los documentos. Me dice Rigo Tobar, ¿no te gustaría saliendo de aquí ir a tomar un café? Y yo, no, obvio no me gustaría. ¿Él era mexicano, Rigo Tobar? Anda, si quieres hasta te canto al oído. Digo, por favor, vengo aquí a firmar un documento que me importa mucho. No quiero saber nada. Yo lo odiaba porque por Memo al llover, ¿no? Entonces yo decía, no, es que es el colmo que me toque en un evento así a Rigo Tobar. ¿Por qué estaba ahí? ¿No era mexicano? No, nacido en Estados Unidos. Sí, en la frontera, porque él era también de Matamoros, Tamaulipas. Lo sé porque yo viví en Matamoros y sé que Rigo Tobar era de allá. ¿Y cantabas la sirenita? Pues no sé, no me acuerdo, pero sí, era interesante. Bueno, pero es que de veras Memo era fan de Rigo Tobar y yo decía, no, por favor, o sea, porque los del liceo pues no eran para nada Rigo Tobar, eran los Bee Gees y no sé, los que estaban de moda en ese momento, ¿no? Y total que no hubo manera de cambiarle el estilo musical a Memo, no hubo manera. Entonces, pues me tenía que hacer la loca y decirle, espérenme mejor más adelante. Y cuando me llevaba a la universidad, yo decía no. Entonces le decía, y para la universidad era en Iztapalapa, y le decía, por favor, déjeme, o sea, yo caminaba como 5 minutos afuera de la puerta, había vacas en aquel entonces en Iztapalapa, charcos, y yo prefería eso a que me acompañara, porque iban a hacer una burla espantosa los compañeritos, y Memo no entendía, me dicen, no, Carito, porque me decía Carito, no, Carito, lo voy a llevar hacia el salón. Le digo, no, por favor, Memo, usted quédese aquí, yo me voy caminando. Ese es mi recuerdo de la firma de naturalización. Lo recuerdo todo el tiempo. Sí, qué interesante, porque sí, ahí yo lo vería como un paralelismo, ¿no? Es como en el camino espiritual, cuando logras una identidad de lo que estás haciendo, es esa emoción de repente de saber, pues esto soy, ¿no? Ese momento en que logras una identidad, porque eso es una nacionalidad, ¿no? Es una identidad de algo, de una situación, de un logro, de algo que has ido caminando, que has tratado, que has deseado, que has cultivado, ¿no? Ese momento que lo logras, que es para... Para mí fue diferente, porque pues sí. Yo ya era mexicana, o sea, yo era mexicana. Sí, era mexicana, pero el caso de Elsa... De Rigo Tobar fue así como... Eso es lo que yo recuerdo. No recuerdo el haber adquirido más identidad o menos. Yo nada más recuerdo a Rigo Tobar diciendo, no, por favor, esto es un karma. Pero se supone que no veía, ¿no? Pues en ese época yo creo que sí veía, o poco, no sé, pero de que era él, era él. Ajá, y la canción era, tuvimos un sirenito, no sirenita, te la canto. Imagínate, ¿no? Qué maldad. Yo decía, esto es karma. Pero es lo que recuerdo. Yo siempre me he sentido muy mexicana. O sea, yo nunca he tenido ese tema, ¿no? Sí, no, es diferente. De Sandra y de Elsa, ¿no? Que pues ellas vinieron a México y igual mi papá cuando recibió
la nacionalidad mexicana, me acuerdo que se puso muy feliz, muy feliz. Qué bonito. Una experiencia, sí. ¿Y ustedes dos en calidad de qué están? ¿Quiénes? Ustedes dos, las argentinas, Sandra y Eti. Empecé con el FM3 cada 6 meses, después el FM2, después inmigrante, después inmigrado, y ya después pedí la nacionalidad. Curiosamente, yo estuve casada 9 años y ahí no pedí la nacionalidad porque eso hubiera sido un trámite automático. La pedí después que me divorcié y me decían, pero ¿por qué no lo hizo antes? No, porque así soy yo de complicada, ¿verdad? Entonces tuve que hacer todo ese trámite que bueno, insisto, relaciones exteriores, aún en el 97, fue primer mundo y no había nada de esto de el internet ni nada, pero te hablaban por teléfono, te decían venga a tal hora y te recibían a ti y a otro, nada de ay, que desespere, que era el trato que teníamos en gobernación, ¿no? Entonces, no, muy, muy, muy padre. Y ahora que dices de la carta de no antecedentes penales, es un formato, ¿verdad? Sí. Entonces, taca, 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 y yo lo leo y dice, consultando nuestros archivos desde el año de 1934, y yo digo, ¿y para qué del 34 si yo ni había nacido? Pero está bien, busquen en sus archivos. Pero bueno, esos son todos los. Así es la burocracia. Pero no, relaciones exteriores fue de primera, sí. Qué formidable. Sí. Bonito. Otra onda. No, muy interesante, sí, una experiencia interesante, ¿verdad? Sí. Después de un logro, porque, bueno, Elsa, tú sí viniste huyendo, o de alguna manera, con la cuestión de la dictadura, ¿no? No sé si Sandra también, no, de Chile no, ¿verdad? No, yo fui de loquita nomás, que quería salir del mundo. Y me costó porque al principio no había relaciones entre México y Chile, por razones obvias. Entonces me consiguieron una visa de turista con mucha dificultad. Me dieron una visa por 30 días. Y anden ustedes que yo encajosa, fingí demencia, pasaron los 30 días y no me fui. Pero ahí empezó una larga historia de que iba y pedía prórrogas. Bueno, al final, ni una prórroga más y me dieron oficio de salida. O sea, me tenía que ir rapidito para mi pueblo. Y me fui con cara de, pero regresaré, ni crean que... Y me tardé, regresé a Chile, me puse a trabajar y terminé la carrera, ya había terminado. Y 2 años después, otra vez te viene para acá. La necia. Y pues también la necedad, otra vez sin papeles y al principio. No les cuento las veces que me senté llorando en la puerta de gobernación, porque eso ya que, y me costó mucho conseguir papeles. Pero bueno, al final ya fui la más legal de las legales y terminé antes de la carta ya tenía residencia permanente. Entonces, bueno, hasta mi mamá tenía mejores papeles aquí que yo, porque cuando vino mi mamá, ya le regularizamos, bueno, una abogada. Entonces, ella sí no tuvo problema desde el día 1. Pero en fin, todas las que pasé valieron la pena, ¿eh? Entonces, queridos compatriotas, ya les conté. Bonita historia, pues sí. Kiki, estás muy pensativa. ¿Qué tema tienes o
seguido, o tú que estás como muy pensativa ahí. No, bueno, sí, al ratito, ¿no? Fíjate, sí, perdón. Es interesante, ¿no? Por muchos temas pues, que pueden salir de ahí, laterales. Uno es el gusto de repente de lograr una identidad diferente o algo que buscaste o algo que caminaste que puede ser un logro universitario, un logro de una profesión, un logro de un estado personal de algo, ¿no? Algo que buscaste, algo que tuviste. Esa parte del camino donde llegas a algo, algún momento, es interesante. Es muy interesante el proceso y el logro determinado, ¿no? Que puede ser de muchas maneras. Y también de este puede salir un tema lateral interesantísimo, que es la identidad. ¿Qué es eso de la nacionalidad, no? Es interesante. En un mundo que si tú ves en estos documentales, ahorita que me viene a la memoria, hay un documental que empieza el documental desde la luna, una fotografía desde la luna que está girando la luna y empiezas a ver la Tierra. ¿Ves? En lugar de estar viendo la luna, estaba en la luna y viendo la Tierra. Entonces, cuando empiezas a ver eso, es bien interesante ver esas imágenes porque nos ubica de una manera distinta en lo mismo que somos, ¿no? De repente ver que nosotros estamos en esa pelota que está ahí, ¿no? Y ver eso, y bueno, ¿cómo puedes imaginar que ahí hay identidades y hay toda una serie de cosas, ¿no? Nacionalidades, cosas, todo lo que hay ahí, todo, ¿no? Toda esta lucha de las identidades, porque la identidad puede ser algo muy bello, como lo están expresando ahorita, con un gusto, con un orgullo de algo, pero también puede ser, es el origen de todas las guerras y de todas las cosas de todo tipo, ¿no? Tanto la identidad ideológica como la identidad de nacionalidad o de grupo, ¿no? Lo que te da. Porque la identidad de grupo a veces es una forma de uno poderse sentir bien, ¿no? Lo buscas en lo que sea, en un equipo de algo, perteneces al equipo de algo, perteneces a tal cosa, perteneces a tal iglesia, perteneces a tal ideología, perteneces a tal cosa, ¿no? Perteneces a tal, inclusive a tal nacionalidad, ¿no? Porque en el fondo, sobre todo, lugares donde las nacionalidades, ahorita pues ya es más mundial todo, pero en Europa, por ejemplo, las nacionalidades, pues llegó un momento en que pues, o sea, tú podías pasar con tu pasaporte europeo, ¿no? Era como pasar de Chiapas a Tabasco, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahorita por si acaso se va la luz, es por eso, ¿eh? Aquí, si canta el pájaro un poquito más fuerte, se va la luz. Así que ahí Qué está. fuerte, está lloviendo. No, no está lloviendo todavía. ¿No? Ahorita está en la lucha interior allá adentro, ¿no? Bravo. En las potencias. ¿Qué En el tal? preámbulo. Sí. Entonces es bien fascinante ver esto de las nacionalidades, ¿no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, estos absurdos? Vamos a suponer ahorita en algo real concreto de ahorita, ¿no? Hay dos guerras muy importantes ahorita en el mundo, a lo mejor hay otras más chiquitas por ahí, no lo sé, pero dos muy importantes, ¿no? Israel y Palestina, y Rusia y Ucrania, ¿no? Es bien interesante, porque si uno viera realmente no la identidad nacional o la identidad ideológica, porque ¿qué es ser israelita y qué es ser palestino? Es una identidad ideológica, es una identidad nacional histórica, pero es una identidad que si tú quitas esa identidad, pues el palestino y los israelitas, pues tienen, digo, puedes vestirlo con el uniforme que quieras a cualquiera de los dos y van a ser bastante parecidos, ¿no? Bueno, en el fondo, ¿qué pasa en eso? ¿Ves? Esa historia que se va generando, que es una necesidad de autoafirmación de una identidad, ¿no? Claro, hay cuestiones económicas y muchas otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es una identidad, ¿no? Y lo mismo en el otro, son cosas también, porque yo no conozco mucho
la parte racial de Rusia y Ucrania, pero pues están en una frontera de esa manera y una historia bastante común. ¿Cómo? O sea, deben ser, pues, yo creo que igualitos, ¿no? Entonces, ¿qué te hace sentir eso, verdad? ¿Qué adentro de ti, en ese concepto del desarrollo de la conciencia, del desarrollo espiritual, cómo puedes pensar tú, en cierta manera, como una identidad, ¿no? ¿Qué pasa con las identidades en el camino espiritual, en el camino interior, ¿no? Porque la identidad es algo que te sirve para sentir que eres parte de algo, ¿no? La que sea. Sí, Kiki. No tienes tu sonido. Es igual que la religión, ¿no? ¿Qué la qué? La religión. O sea, Sí, pues sí, es una ideología, finalmente, ¿no? Es una ideología. ¿Qué hace pelear dentro de un país a dos españoles que uno es republicano y otro es franquista, por ejemplo? ¿Ves? Si lo tocas en el fondo, es algo bien superficial y bien absurdo, ¿no? Que dos hermanos de una familia, ya no digas de dos lugares distintos, como puede ser Israel y Palestina, dos en la misma familia, se pueden matar, ¿no? Es bien interesante el fenómeno de la identidad, ¿no? Lo que te da esa parte. Sí, Carol. Pero la identidad no tiene que ver más con, por ejemplo, tus raíces, con lo que vas adquiriendo ahora sí que vas recibiendo como transmisión de tus padres, del origen de tus padres, del origen de tu tierra. Sí, todo eso te No, va formando. sí es intelectual, pero yo creo que hay algo que traes ya en las células, ¿no? Es decir, por ejemplo, la identidad de una mazahua, pues tiene una identidad muy diferente a la identidad de una artesana de una comunidad en Sonora. O sea, tienen una esencia diferente, ¿no es eso la identidad? Sí, todo eso forma tu identidad, por supuesto, ¿no? Eso, desde que naces en un lugar y comienzas a recibir una serie de mensajes de lo que tú eres, ¿no? Porque si esa persona que nace en la sierra de Chihuahua, no la crías o no la diriges, la diriges fuera de la comunidad de los tarahumaras, ¿no? Y se fueron a otro lugar, pues no tiene mucho que ver con su origen, pues claro, hay una serie de cosas biológicas, por supuesto, pero la identidad tiene que ver contigo, ¿no? Con todo lo que tú recibiste, que va formando lo que tú consideras que eres, ¿no? Eso eres. Pero también hay una herencia que en el inconsciente que tiene que ver con los orígenes de donde vienes, ¿no? O sea, una conciencia celular de parte de tus padres, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si a una persona de la Sierra de Tarahumara la llevas a Estados Unidos, nunca va a perder esa sensibilidad que heredó a través de sus padres, ¿no? Porque de alguna manera pienso que está en su ADN, pienso que hace parte de esa persona, ¿no? Es un tema interesante que planteas, porque así que ¿No podrán ser usos y costumbres lo que ella se refiere? ¿cómo? Que sean costumbres. No, o sea, estás hablando de la cultura, pero además de la cultura está hablando de algo que ya llevamos dentro, ¿no? O sea, como que es genético. Sí, del origen celular, digamos, del origen, ¿no? ¿No? Es interesante lo que plantea Carol, es interesante, ¿no? Claro. Digo, Sí, porque pues, podríamos decir como que el hombre es más historia que biología, ¿no? exacto, Sin eso embargo, está bueno el tema. a veces vemos en nuestra propia familia, por decirte algo que tal o cual tiene tal forma de expresarse, ¿no? O sea, como es una cuestión genética, ¿no? O sea, no vio a nadie que hiciera esa conducta, sin embargo, la expresa
en el movimiento de manos, o cómo se mueve, o cómo baila, o etcétera, ¿no? O sea, ciertas habilidades que de repente dices, ¿qué vale? ¿No? Pero sí, esas sí son como, pues sí son heredadas, ¿no? Son genéticas. Pero sobre todo, pues, la cultura es lo que nos hace, lo que nos forma, o nos deforma, ¿no? Por eso decía, pues muchos psicólogos, ¿no? Deme a quien sea y lo hago lo que quieran. Es una perversidad si quieres, pero realmente así es, ¿no? O sea, si tú tienes más oportunidades de aprender tal o cual cosa, pues la vas a aprender, ¿no? Y si no, pues lo vemos todos los días, ¿no? Quien ha tenido oportunidades desde pequeño, pues tiene un desarrollo, pues, muy diferente a alguien que no las ha tenido, ¿sí? Que puede ser, si tú quieres, hasta desde la comida, ¿no? O sea, interviene todo. Entonces, pero sí, yo creo que, bueno, mi punto de vista es que nosotros somos más historia y más sociales que biológicos, aunque por supuesto lo biológico ahí está, ¿no? Porque por las enfermedades simplemente, ¿no? Digo, hablando de lo feo, ¿no? O hablando de la inteligencia, ¿no? A veces sí tenemos un potencial, pero también tiene que ver la alimentación, ¿no? Los estímulos con los que fuimos rodeados, porque si de plano pues se la pasan como muchos nada más en el celular y viendo la tele, pues jamás van a acceder a nada, ¿no? Más que repetir, repetir, repetir. Pero sí tiene que ver las dos cosas, ¿no? Las dos Pero cosas. sobre todo, bueno, mi punto de vista es lo social y lo histórico, lo cultural, lo que conforma al humano. Pero hay otros puntos de vista. Sí, yo creo, les voy a comentar, por ejemplo, mi papá en su primer matrimonio tuvo una niña que se llama Chantal y por cuestiones de pareja, mi papá dejó de ver a Chantal toda su vida, ¿sí? O sea que mi papá conoció a Chantal hasta los 3 meses o 6 meses tal vez y después la dejó de ver. Y la mamá de Chantal nunca quiso saber nada de mi papá, ni que su hija supiera nada de mi papá. Pero ella tenía algo, y es ahí en donde yo digo que la identidad es algo mucho más complejo. Entonces empezó a buscar, a buscar, a buscar. Sabía que mi papá se dedicaba o trabajaba con animales, eso sí lo sabía. Empezó a buscar y mandó una carta al zoológico de Chapultepec diciendo que era fulanita de tal y que estaba buscando a su padre, que si él sabía de alguien, ¿no? Que pudiera ser su padre, y resultó que era mi papá. Y entonces mi papá se emocionó muchísimo y empezó a tener contacto con ella y la invitó a México. Ella cuando llegó a México tenía 22 años y nosotros teníamos 18, 17, una cosa así, ¿no? Ella era mayor que nosotros. Y fue impactante. O sea, son de las experiencias más impactantes que he tenido porque era físicamente idéntica a mi papá. Pero dices, bueno, son los genes, pero sus expresiones, su manera de hablar, de moverse y el amor que tenía por los animales era como mi papá. O sea, definitivamente era la hija de mi papá. Entonces tú dices, ella tenía una identidad igual a la de mi papá. O sea que ni siquiera ninguno de nosotros que vivimos toda nuestra vida con mi papá falleció hace 14 años y toda la vida vivimos con él, ninguno de nosotros tiene los gestos de mi papá, el color de mi papá, los ojos de nada. O sea, yo les puedo mostrar una foto de mi papá y mía, y bueno, pues me lo van a creer de que es mi papá porque se los estoy diciendo, pero físicamente no hay nada con ninguno de mis hermanos. Y Chantal, que nunca vio a mi papá porque tenía 3 meses, tenía la misma identidad que mi papá. O sea, los mismos gustos, las mismas expresiones de cara, de ojos, de manos. Impactante, ¿no? Entonces, esa yo creo que es una identidad sí, claro. que heredas, sí. ¿no? O sea, el amor que ella le tenía a los animales era igual que el de mi papá hacia los animales. Era el mismo lenguaje. Entonces la identidad no es nada más cultural. No, pero es biológica, es identidad biológica, pero te falta todo lo demás, como el 80% por lo menos.
pero yo creo que menos, ¿no? O sea, No sabemos, mira, porque igual ella pues tenía la añoranza de conocer a tu papá, supo que se dedicaba a los animales, supo que le gustaban los animales y como que te vas formando, ¿no? O sea, tú como también, yo vas en esa búsqueda y ¿qué tanto somos capaces como de mimetizarnos a veces cuando alguien nos agrada mucho, ¿no? Así te fijas, bueno, si nos hemos fijado a veces en parejas, como que se aprenden, ¿no? Aprenden ese lenguaje no verbal, ¿no? Y hace las señas o lo que hace el otro y las aprendió. No sí, es pero porque ellos no se vieron sí, hasta sí, los sí, 22 años. ya sé, sí. Yo conozco una niña igual que su mamá es cubana, pero no es cubana clásica, digamos mulata, ¿no? Es cubana española, pero su abuela es cubana mulata. Y la niña es blanca y como española, pero ella tiene todo el comportamiento de la abuela, ¿no? Habla, se mueve, camina, se contonea, es de una cubana, ¿no? Y la mamá para nada, ¿no? Y como que, ¿de dónde? Si nunca vio a la abuela, ¿no? Y desde chiquita, ¿eh? O sea, desde chiquita es así, te hace las manos, ¿no? O sea, parece que está bailando cuando habla. Y también nos quedamos y ya está, ¿no? Pues es esa como, pues sí, identidad biológica, no sé cómo se llama, pero es algo así, ¿no? Sí, muy interesante el tema que está tratando, porque sí, yo veo ahí dos cosas importantes. Una es la transmisión del gene en sí mismo, ¿no? Que te da tu estructura en tus elementos básicos. Lo demás ya es la formación que tú tienes en una identidad. Si eres polaco, naces en Polonia, con padres polacos, pues a lo mejor si naciste cubano, pues tendrás la estructura física quizás cubana, pero toda una mentalidad de polaco, porque te criaste toda tu vida ahí, naciste o te recibieron padres adoptivos polacos, por decirlo, ¿no? Tomando un ejemplo de alguna persona que nació, pues vamos a suponer, cubano, ¿no? O de padres, una cosa cubana, pero que por alguna razón se fue de recién nacido, por lo que sea, hagamos una fantasía, se fue a Polonia y lo adoptaron padres polacos, ¿no? Y lo formaron desde bebé, porque a lo mejor ni conoció a sus padres cubanos, ¿no? Entonces ahí hay dos cosas interesantes, porque su estructura física, pues depende que traiga, porque aquí lo estás diciendo, ¿no? En esa parte cubana nueva, pues hay una mezcla de lo origen de Cuba y de los españoles, porque ahí fue una mezcla completa, ¿no? Entonces puede haber una que sea española, aunque se mueva tal, o otro. Eso es lo interesante en la parte genética, ¿no? La parte genética pues forma tus genes primarios, pero no tienen una formación cultural ni ideológica cuando naces, ¿no? No lo hay. O el caso de mi amigo el actor Mauricio Oshman, ¿no? Él no conoció nunca a sus padres porque sus padres recién nacidos lo llevaron a un orfanatorio por la circunstancia que sea, que él ni sabe, porque nunca pudo saber, por más que averiguó, quiénes eran sus padres. Entonces, ¿qué formación tiene? Pues lo adoptaron otras personas con el apellido que tiene, extranjeros, etcétera, entonces lo formaron ahí, de alguna manera, ¿no? Pero su estructura genética básica, pues, ¿no? O sea, es la materia prima con la que naces, ¿no? Pero cómo lo desarrollas es la identidad a la que me estoy refiriendo, porque la otra no es una identidad, es una herencia, ¿no? La identidad tiene que ver con lo que te va formando a ti. Eres católico, eres protestante, eres polaco, eres húngaro, eres cubano, eres norteamericano, eres chileno, eres argentino, ¿no? Hay una mentalidad argentina, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, y hay una identidad española que tiene características muy especiales, ¿no? Que puedes distinguir a una persona, a un español de un alemán, ¿no? Puedes distinguirlo hasta físicamente, ¿no? En muchas cosas no, pero hay, ¿no? Y si empieza a hablar y empieza a decir, pues sí, ¿no? Es un católico. Sobre todo cuando la persona dice, yo soy católico. O sea, tiene aceptada su identidad, ¿no?
pertenece a ese grupo. Cuando va a la iglesia se identifica con ese grupo. Es su grupo, es su identidad, ¿no? Eso es de lo que me estoy refiriendo en la parte de identidad, ¿no? Porque los orígenes de uno, pues imagínate las combinaciones que puede haber en un español, ¿no? Entre los árabes que llegaron y los otros y lo que sea, pues, quién sabe, ¿no? Esas mezclas raciales que se dan en muchas culturas, ¿no? Pero eso es una parte. Pues esa uno la otra sí se te va formando desde tu contacto con tus padres, con tus amiguitos, con tu escuela, con tu ideología, con tu todo, ¿no? ¿Ves? Te va dando una identidad de grupo. Como también nos va a dar una identidad como persona, ¿no? El trabajo espiritual tiene que ver con esa parte, ¿no? Tiene que ver con esa identidad, ¿no? Entre más elevado es tu conciencia, esa identidad, es que puedes tener ciertos rasgos de cosas, pero te vuelves ciudadano del mundo, ¿no? Aunque vivas en tal y sepas que tienes un papel que dice que eres polaco, pero tu mentalidad es otra, ¿no? O si naciste, es bien interesante cómo esa parte es una expansión, ¿no? Sí. ¿Sí? Como esos niños que fueron sustraídos en el caso de Argentina, ¿no? Ese caballo que vendía todo y cuando le quitaban a los hijos, a las mujeres embarazadas, que los padres, digamos, eran comunistas y se lo quitaban los militares, ¿no? Entonces, nada que ver. Y de repente darse cuenta cuando las madres empiezan a buscar a aquellos nietos y los nietos, qué conflicto, ¿no? O sea, haber sido educados de una forma totalmente diferente a su biología, a sus padres, ¿no? A la ideología de sus padres. Entonces, qué conflicto tan terrible y muchos de ellos pues estaban ya en la derecha total, ¿no? Y otros dijeron, me reencuentro, entonces tuvieron que súper transformarse, o sea, como que todo, imagínate, tener que cambiar, ¿no? O sea, tener que entender el dolor y que por qué, y etcétera. Un conflicto que va desde pues todo lo psicológico, ¿no? Lo biológico y hasta lo social y toda la represión. Entender todo lo que pasó. Qué conflicto tan terrible, ¿no? Y ahí tenían que reestructurarse. Y muchos pues no se reestructuraron, ¿no? Porque no pudieron, porque ya la formación estaba ya muy dura, ¿no? La ideología, la cuesta del catolicismo, ¿no? O la mochez, como nosotros le decimos, ¿no? Y nada que ver con ese pensamiento libertario. Entonces ahí sí vemos cómo pesa más lo social y cultural que lo biológico, aunque el dolor esté de por medio, ¿no? Sí, porque ahí hay precisamente un conflicto fuerte de identidad, ¿no? Ahí, esa es la parte que estás tocando, que pues eso, sí, hay historias, bueno, pues Elsa sabe de eso porque fue ahí lo que estás hablando, ¿no? Entonces sí, ya cuando no hay una identidad fuerte, sino al contrario, quién sabe qué, ¿no? Sí, Kiki. Eso le pasa a una con la guerra, ¿no? La identidad con su familia, que no quiere pelear. Ahí como que se marca mucho la identidad, ¿no? O no es la identidad. ¿En qué, Kiki? La Bhagavad Gita, cuando Arjuna tiene que pelear y le dice a Shiva que lo ayude, ¿no? Porque no puede pelear con sus padres y con sus hermanos, porque tiene una identidad inmensa, ¿no? La identidad de toda su familia, de su maestro, de esto, ¿no? Ahí está él, clavado, y hasta que lo entiende y se lo explica a Shiva, Shiva, sí, ¿no? Sí. Y Krishna, perdón. Entonces, ahí también yo siento que hubo un conflicto muy grande de identidad, ¿no? Porque no nos quiere matar. ¿O no? No entendí muy bien, porque a veces en el sonido a veces se me junta aquí, pero no entendí muy bien. Yo decía que en la Bhagavad Gita, a la hora que Arjuna tiene que pelear con sus familiares, le viene ese gran conflicto de identidad, porque dice, está mi tío, mi abuelo, mi maestro. Entonces el gran conflicto de él en la Bhagavad
Gita esa identidad de la que estamos hablando, ¿no? Sí, A un espiritual. muy interesante que introduzcas el tema porque sí, efectivamente, en el Gita es esa parte, ¿no? Esa parte donde él de repente, en ese inicio del combate, él ve esas personas que han sido importantes y entonces su identidad está ahí, ¿no? Por eso tiene miedo, no miedo, tiene pues dice, ¿Sí? no puedo pelear una pelea así, pues no tiene sentido, voy a pelear contra lo que más quiero. Pero ahí el camino en el que Krishna lo está llevando y en el que nos está transmitiendo es la parte del apego a algo, que también puede ser el apego a una identidad. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, cuando tu identidad de ser católico es más fuerte que tu identidad de ser humano, ahí empieza. Porque puedes ser un católico, ¿ves? Pero no perder tu identidad de ser humano. Cuando tú ves un budista, sigues viendo a un humano. No vas a ver a un contrario al que le vas a disparar, ¿no? ¿Ves? Es interesantísimo ese camino, porque eso está en la mente nada más. Nada más. ¿Ves? Eso está en la mente. Ahí lo está llevando Krishna todavía mucho más alto, porque lo está llevando a entender que la muerte, ¿de qué hablas? ¿Me entiendes? No existe eso. Y además le dice, estés tú o no estés, esa pelea va a ser, ¿no? Tú eres eso, tú eres un guerrero, tu dharma es ser eso, tu naturaleza está en eso. Es bien interesante porque es todo un llevarte a la identidad más alta, ¿no? A la identidad más alta que es que ni siquiera tú eres el hacedor. Eso es ya tremendo, ¿me entiendes? Cuando en tu nivel de conciencia alta te das cuenta que no eres el hacedor, que nadie ni siquiera te preguntó si querías nacer y estás aquí, ni te preguntó si eres mujer, ni si eres hombre, o si querías nacer polaco o húngaro. Si nadie te preguntó todo eso, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿De dónde pretendes tú que tú eres el hacedor en tu vida? ¿No? Es interesantísimo. Ese es el nivel más alto ¿no? de la identidad. Cuando puedes ver a Dios en todo. ¿Ves? ¿Cuál es la identidad ahí? ¿No? Fíjate cuál es la identidad de Jesús en ese momento. Mi Padre y yo somos uno. Ahí está su identidad. Ni siquiera su identidad familiar, no porque sea, no es una cuestión de rechazo, no. Es una cuestión de identidad. Cuando los padres de Jesús le van a reclamar, pues el chavito de 12 años que se perdió y trae a sus papás locos para poderlo encontrar, ¿no? Y lo reprenden de alguna manera cuando lo encuentran. Y él les dice, pues es que él trae otra identidad. Sí, son sus padres. Claro que son sus padres, pero su padre y él son uno, habla de otra cosa. Otro momento tremendo es cuando está en una plática, Jesús, y llega uno que está cerca de él y le dice, afuera está tu padre, tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y le dice, mis padres y mis hermanos son los que están aquí conmigo, los que me escuchan. Fíjate qué identidad, porque no es que sea un malnacido. Jesús no era un malnacido, ¿no? No. Pero está llevando su identidad familiar a otro nivel. Es bien interesante esto de la identidad, es muy interesante. Porque el logro más alto del ser humano es lograr la identidad con mi Padre y yo somos uno. Eso es lo más alto, ¿no? Pero en ese camino uno va de ser, cuando una persona dice, cuando le preguntas quién eres y dice, yo soy católico, bueno. Entonces fíjate, ese tema de la identidad, ¿no? Es bien interesante. En eso que está tocando Kiki y en estas cosas, porque cuando tenemos referencia, ¿no?
nos referimos mucho a personajes o situaciones de alguien que está transmitiendo mensajes desde niveles más altos, ¿no? Como es el caso de Jesús, es el caso de Buda, es el caso de Lao Tse, es el caso del poeta Kabir, todos esos seres que de alguna manera no hay un iluminómetro, o sea, no sé cuál esté más iluminado que otro, no importa, pero estamos hablando de niveles muy altos de conciencia. Por eso es interesante, cuando uno está en un camino espiritual, esos personajes que nos transmiten algo de diferentes maneras, porque debe haber ahorita en este momento, no sé, 1000 iluminados pues, caminando en el planeta, pero pues no sabemos, ¿no? Porque lo que sea, porque no todos tienen que ser luminarias en el sentido de conocerse. Debe haber muchos iluminados, pero muchos, ¿me entiendes? Que ni siquiera te vas a dar cuenta, ¿no? Puedes haber, en algún momento de tu vida, puedes haber compartido junto a uno y ni siquiera te das cuenta porque no hay una estructura física distinta, no hay pues no, ¿me entiendes? Por más que idealice uno la historia de Jesús, que de repente las primeras películas que se hacían en México de Jesús, pues era casi ni siquiera lo podías ver muy de cerca, ¿me entiendes? Porque no te atrevías a crearle una imagen corporal, ¿no? Pero lo interesante para nosotros, que la esencia de nuestras reuniones son el camino espiritual, ¿no? Que lo tomamos por diferentes puntos, porque el camino espiritual está ligado a la vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana nos está hablando de nuestro camino espiritual todo el tiempo. Nos está retroalimentando, nos está presentando situaciones para aprender atrás de cualquier situación bonita, fea, horrorosa, tremenda o trágica. Hay una enseñanza. Ese es el propósito de la vida, ¿no? El propósito es lo que está que aprender de esta escuela. Cuando uno capta eso, pues entonces tomas todo, porque lo que te pasa en tu vida, aprende algo. Hay un mensaje de aprendizaje siempre. De eso se trata la vida, ¿no? No de que la vida se acomode a nuestros deseos y a nuestras pretensiones. No, a veces coincide y uno se pone muy contento, ¿no? Pero muchas veces ni coincide, ¿no? ¿Ves? Entonces, estas situaciones, estos personajes grandes que la historia nos ha transmitido a través de palabras, a través de cosas, a través de legados, ¿no? Es muy importante porque son faros en el camino, ¿no? Son faros que nos permiten entender un poquito de algo, porque nuestro destino es llegar a ser como Jesús, como Buda, como Lao Tse. Ese es nuestro destino. Somos semillas de Buda. Todos nosotros, ¿ve? Somos semillas de Buda, es lo que somos en realidad. Que podemos germinar o no, o tardarnos un poquito, pero somos semillas de Buda. Esa es la parte esencial de nuestra vida. Lo demás, si eres mujer o eres hombre, pues sí, tiene una enseñanza distinta. Si eres rico o pobre, pues tiene una enseñanza distinta. Algún día tendrás que aprender que eso no te hace diferente, ¿no? Que la esencia de un millonariazo con un ser humildísimo, cuando logras que tu conciencia pase las apariencias, te vas a dar cuenta que son lo mismo, que es una circunstancia efímera, nada más la ropa con la que trae puesta, ¿no? Ese es lo más importante de todo en la vida. Para mí, en lo que estamos buscando, por eso estamos reunidos, ¿no? Eso es lo más importante. En tu desarrollo interior, en tu identidad profunda de ti mismo. No de qué nacionalidad tienes, o si eres hombre o eres mujer, o eres rico o eres pobre. Esas son identidades circunstanciales que tienen una enseñanza. ¿Ves? ¿Ves? Pero cuando uno está en el camino, lo importante es poder captar que todo es una enseñanza para tu desarrollo espiritual. Porque el camino espiritual es uno, es el que tú emprendiste, no importa. No importa si eres de tal escuela o de tal escuela, o haces Hatha Yoga o haces Bhakti Yoga, estás en la universidad de la vida. No importa si estás en la facultad de arquitectura o la de ingeniería o la de leyes o la de relaciones públicas o lo que tú quieras, estás en la universidad determinada, ¿no? Eso es. Si a ti te gusta más una cosa, pues sí. Si a ti te gusta ser más físico que intelectual o que devocional, pues estarás en diferentes escuelas de yoga o de camino espiritual. Pero todos los caminos, todos,
te llevan a Dios. Ese es el sentido de la vida. Todos. Aunque vayas en sentido contrario. Porque si vas en sentido contrario, vas a llegar un momento en que vas a decir, pues voy en sentido contrario. Pues dale la vuelta a 180 y dale para atrás o dale reversa o lo que tú quieras, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, esos momentos que uno puede tener referencias en la vida de estos grandes seres, ¿no? Referencias de palabras que dicen, que están hablando de algo importantísimo, que está tocando la parte de Krishna con Arjuna. Ahí, el hecho histórico en sí mismo, de ese momento, yo no lo conozco en sí, no te sé abrir mucho, no te sé decir mucho sobre la parte histórica, qué tan real fue o qué tan real no fue. En esos términos, cuando uno está en el camino espiritual, eso es lo de menos. Es lo de menos. A algunos les intentará buscar históricamente quién fue Krishna o qué fue Arjuna o cómo si sucedió eso o cómo no. Bueno, el que tiene curiosidad por esa parte, pues debe ser fascinante, ¿no? Para mí no, para mí es un diálogo entre Dios y tú. ¿Ves? Leer el Bhagavad Gita es estar consciente de que ese personaje, Krishna, hablando de Arjuna, es Dios hablándote a ti. Cuando tú te conviertes en Arjuna y lees el Bhagavad Gita siendo Arjuna, entonces estás leyendo el Bhagavad Gita en su más alto nivel. ¿Ves? Eso es el sentido. Entonces, estamos tocando este tema de la identidad. Ok, uno lo puede llevar a muchos niveles científicos, antropológicos, sociológicos, en muchas disciplinas, lo puedes estudiar en muchas disciplinas. A nosotros nos interesa llevarlo a qué es la identidad. O en última instancia, a contestar la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué soy? Es fascinante esa pregunta. Es la síntesis del pensamiento socrático. Conócete a ti mismo. ¿Ves? Entonces es fascinante, porque entonces cuando escuchas un mensaje de un personaje como Jesús, que a pesar de todo el tiempo que ha pasado y todas las ediciones que se le han de haber hecho, pues el cristiano no sé qué, o el cristiano no sé qué, tantos tipos de cristianos que hay, lo que sea, pues cada quien le fue haciendo ediciones a través de los años y años, ¿ves? Pero a pesar de eso, como esos hombres, esos seres humanos, hablan desde un nivel muy alto, entonces el que lo está leyendo en un nivel más bajo no lo va a distorsionar. Eso es lo fascinante de esa síntesis de la vida de esos personajes. Porque ese que lo ve, Jesús está hablando en este nivel. Y el que lo lee lo puede estar leyendo aquí. Pero como eso es tan profundo, este hombre lo va a interpretar en su nivel, pero no lo va a editar, no lo va a cambiar. Por eso podemos, después de 2000 y tantos años, escuchar que Jesús en un momento dijo, mi Padre y yo somos uno. Porque el que está en este nivel de acá, lo va a interpretar de una manera, pero no lo va a borrar, ni lo va a cambiar. Le va a dar su interpretación. Eso es lo fascinante de la Biblia, por ejemplo. ¿Ves? Estás hablando de interpretaciones, pero la frase de Jesús, como están hablando en un nivel tan alto, casi nadie la toca en sí mismo. Eso es lo fascinante porque conserva su esencia. Imagínate todo lo que ha pasado por 2000 y tantos años, lo que ha pasado de tantas ideologías, de tantas cosas en Roma, cuando se fundó la religión católica o lo que sea, cuando se oficializó. Imagínate todo ¿no? para interpretarla de una manera. Y la interpretaron de una manera, porque un cristiano de un tipo lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otra manera. La misma frase la puedes oír en boca de un testigo de Jehová, en un tal, todas estas que hay, ¿no? Lo puedes oír la misma frasecita y te la va a decir de diferente manera. Te la va a interpretar de diferente manera, pero la frase se quedó ahí. ¿Ves? ¿Cómo? Eso. Sí, se quedó ahí la frase. Eso es fascinante. ¿Ves?
Porque puedes leer la Biblia y tú, de acuerdo a tu nivel de conciencia, vas a ver lo que dijo en qué nivel. ¿Ves? Esa frase solita, mi padre y yo somos uno, es tremenda, ¿no? Porque si estás en un nivel, por acá dices, pues ¿cómo? Pues si su papá era José, ¿cómo va a ser uno? Pues eran dos, ¿no? Pero no le quitó la frase. ¿Ves? Entonces, esto también, la identidad familiar que estamos tocando, esto no quiere decir de ninguna manera que una identidad tenga algo negativo, no, porque es lo que te da tu momento de tu solidez. Eres francés, eres argentino, eres chileno, eres mexicano, está bien, no, está bien, no quiere decir que uno va a decir, no, pues es que entonces, ¿qué soy? No, está bien, soy mexicano, soy lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú estás trabajando en un nivel espiritual, no quiere decir que tengas que dejar de ser mexicano. Eres mexicano. Sigues siendo mexicano porque tienes un pasaporte mexicano. ¿No? Está bien. Pero tu mente ya no va a ver al otro, va a ver el ser humano que está enfrente. Aunque pueda reconocer que el que está enfrente es francés. Sí, es francés porque tiene un pasaporte francés. Pero tú estás viendo al ser humano. ¿Ves? Reconoces, no quiere decir que uno se tenga que pelear con la identidad, no, ni mucho menos matarlo. Eso ya es el colmo de la ignorancia total, ¿no? ¿Ves? Pero tú puedes ver al francés, el israelita, puede ver a un palestino que es palestino, pero no tiene que matarlo si ve al ser humano. ¿Ves? Si ve al ser humano, ve al ser humano y no tienen que dejar de ser israelitas y palestinos. No. Pero tampoco tienen que matarse. ¿Ves? Por eso la identidad no es cuando está hablando de la identidad de Jesús en ese tema de Krishna. Bueno, no Jesús, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Cuando está hablando Krishna, ¿no? Le está tratando de enseñar. En primer lugar, ¿qué te estás preocupando de la muerte? Pues sí, la muerte está. Lo está tratando de llevar también a que no piense que en eso, en la muerte, pierdes tu ser. Si lo pierdes dependiendo de tu identidad. Si el río que llega al mar desaparece, como si llega el Ganges al mar, en el momento de llegar al mar ya no hay Ganges. Ya no hay Ganges. Ese es el símil perfecto. Su identidad como Ganges se perdió, pero no murió. ¿Ves lo fascinante? Eso es lo que está tratando de llevar Krishna a Arjuna. ¿Qué estás pensando? ¿Ves? ¿Te imaginas el río si tuviera conciencia de que va caminando imparable hacia el mar? ¿Qué pasaría? ¿Le daría miedo o le daría alegría? Es interesante. El Ganges, que va caminando, va por Benares ya. Le falta todavía un tramo para el mar. Pero va el Ganges y tiene conciencia de ser Ganges. Y de repente él piensa por ahí, algo sucede de repente en la vida que uno desaparece. Es lo que pensamos nosotros, ¿no? Va el Ganges, imparable, porque el tiempo es imparable. Ninguno de nosotros puede parar el tiempo. Es imparable. El destino del Ganges es imparable. Y si él tuviera conciencia, diría, ¿qué pasará cuando uno muere? ¿Ves? En su confusión, en su miedo o curiosidad o lo que sea, es nuestra curiosidad o eso o lo que sea en nuestra relación con la muerte. ¿Ves? Es nuestro destino. Y el tiempo no se para, como el camino de un río, no se para. Y sin embargo uno piensa, bueno, ¿cómo será eso? ¿Me acabo yo? ¿Se acaba mi personalidad? ¿Dejo de ser mexicano? ¿Dejo de ser argentino? ¿Qué dejo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Dejo de ser mujer?
dejo de ser hombre. ¿Ves? Entonces todas estas enseñanzas te están llevando, eleva tu identidad. ¿Ves? Porque si elevas tu identidad, te vas a dar cuenta que eres un río. Que como Ganges vas a desaparecer. Pero eres el mar. Que de ahí saliste y ahí estás regresando. El río muere cuando llega al mar. Es fascinante. Es fascinante, porque entonces uno empieza, aunque no entiendas muy bien, uno empieza a relajarse, a disfrutar el camino de Benares que va al mar, en lugar de ir temeroso hacia el mar. No lo entiendes muy bien, porque cuando eres Ganges, pues no entiendes muy bien qué es eso de mar, ¿no? No sé qué es eso, pero de repente me da un poquito de miedo, porque ¿qué es eso? Pero cuando ya no estás tan identificado con tu identidad, puedes navegar por la vida más relajado, más confiado, más en esa maravillosa frase del Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Fíjate qué frase. O sea, esa frase uno la puede tener como la oración de toda la vida. Hágase tu voluntad. Entonces caminas por la vida de esa manera. El Ganges puede fluir impetuoso, ¿no? Marcando esas cascadas enormes o estos ríos de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la Misión, ¿cómo se llama ese río maravilloso de ahí? El río ahí entre Argentina y... Paraná, ¿no? El Amazonas. Sí. No, pero en el Paraná. Exacto, que forma todas estas impresionantes cascadas y esas potencias de agua, ¿no? Tremendas, ¿no? Pues sí, sí, ese es el viaje de la vida. De repente fluye sabrosito, tranquilo, maravilloso, de repente casi ni se mueve, ¿no? En esos serpentinas que hacen los ríos allá por África, que de repente hacen una bola de vueltas y todo, porque pues casi no tienen pendiente, ¿no? Ahí van circulando. Y de repente se vuelven poderosos, tremendos, en unas cascadas. Esa es nuestra vida. Hay momentos de una serenidad tremenda que casi no se mueve nada y de repente la vida nos mete en un vértigo de cascadas que dice, ya por favor, pues no. Y vamos al mar. Y a ese retorno es a lo que le llamamos muerte. ¿Ves? Entonces, el sentido profundo de todo es la identidad de cada uno. El camino espiritual es un camino a la identidad superior. ¿Ves? Irlo recorriendo en diferentes niveles, porque no vas a dar un salto de aquí a acá. Pero en los diferentes niveles en que tu identidad propia va elevándose cada vez más, pues ya no vas a ver al de enfrente, sí, ese es argentino, ese es chileno, yo soy mexicano, sí, 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 sí. Pero es un ser humano y es un ser humano. Y atrás de ese ser humano es Dios. Y al que estoy viendo, según tu nivel, es a un argentino, a un ser humano, o estás viendo a Dios. ¿Qué estás viendo? Yo me acuerdo cuando he escuchado de la voz de maestros de una gran altura, que yo escuchaba cuando yo empezaba en esos pininos de monje, ¿no? Que escuchaba que decía, es que yo veo a Dios en todo. Yo decía, la madre, ¿cómo es eso? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Verá que una obra en cada uno de los que están ahí? ¿O cómo es eso? Era una frase que me retumbaba y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que ve Dios en todo? Pues no, ¿cómo? ¿No? Uno lo va entendiendo y uno empieza a vislumbrar que es Dios en todo. ¿Ve? Porque tu identidad va caminando, va caminando, va caminando, va caminando, va caminando. Y la vida va cambiando por completo.
sin dejar de ser lo que eres. Eres mujer, eres mujer. Eres hombre, eres hombre. Eres argentino, eres argentino. Eres mexicano, eres mexicano. Pero eres ser humano, sí eres ser humano. Pero eres ser humano, pero eres Dios. Porque Dios está en ti. Es el alma de tu vida. Es lo que sustenta nuestra vida. Es lo que sustenta el ritmo de nuestro corazón. Nada más, algo tan claro, su presencia. Porque yo no, ni ninguno de nosotros. ¿Qué? ¿Ves? Eso es el sentido del camino espiritual. Estas pláticas que hacemos, que platicamos esas alegrías tan lindas como la que está contando Sandra, o no, como ha partido Elsa, Carol, ¿no? Estos momentos lindos, ¿no? De nuestro camino, de lograr determinada identidad. Pues claro que están contentas de ser mexicana y que hayas tenido esta experiencia, pues claro, ¿no? Y no es que no tiene que dejar esa alegría, pero la identidad la vas a ver en otro nivel. ¿Qué ves cuando ves a tu hermano? ¿Ves a un palestino? ¿Ves a un enemigo? ¿O ves a un ser humano con un pasaporte diferente? Sí, Carol. Carlos, entonces, para alcanzar cierto nivel de conciencia, debemos, no sé si la palabra es deber o no, debemos ir como alejándonos de todas nuestras, de las creencias, No, de la inteligencia. no, porque te confundes. No. Camina con tus creencias, pero haz una práctica espiritual. No, porque no es una cuestión ideológica de que quiero dejar esto. No es una cuestión de una voluntad. Es una cuestión de identidad, de entendimiento. Entonces no, porque si empiezas a luchar con tus identidades, pues ya te vas a confundir. Sé lo que eres ahorita, sé eso, pero ten un trabajo espiritual. Y camina eso, y sé feliz con ser lo que eres ahorita, tu identidad. No luches con ello, no, para nada. Te confundes, pero tienes un trabajo espiritual. Marco. Bueno, sí, no se debe esa inquietud de Carol, ¿no? ¿no? En efecto, no luchar con esas creencias, estar consciente de lo que se es, pero también de que se es algo más, ¿no? En todo caso, iría por ahí el asunto, ¿no? Sí, en tu caminar espiritual lo vas a descubrir. Ya. Okay. Lo vas a descubrir cuando menos te lo imagines, ¿no? Si estás trabajando espiritualmente en lo que tú sientes, en lo que a ti tu corazón te dice, si estás trabajando en un camino espiritual, eso va a suceder. O sea, tu conciencia de ti mismo va a ir elevándose. Sí, y quería, bueno, también lo que comentaste sobre la identidad, ¿no? Pues no es, con otras palabras, pero es muy similar o lo mismo a ese famoso episodio del Éxodo, en donde a Moisés, que va huyendo de Egipto, ¿no? En el monte Sinaí, ¿no? Se le aparece la zarza ardiente, ¿no? Y tiene esta revelación, ¿no? Entonces, no sé, digo, yo tengo acá la Biblia, si hay chance de leer ese pequeño fragmento. Sí. O sea, está en el Éxodo, en el 3er capítulo, es a partir del versículo 11, ¿no? Y entonces le dice Dios, ¿no? En el versículo 11, dice, Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios,
Pero si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Así responderéis a los hijos de Israel. Yo soy, me manda a vosotros. Y prosiguió, esto dirás a los hijos de Israel. Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre. Mi memorial de generación en generación. ¿No? Yo soy Pues es exactamente lo que tú comentabas, ¿no? Con otras palabras, pero es esa referencia a esa pues identidad, digamos, más íntima, ¿no? Y universal, ¿no? E incluso, pues, si vamos ahora sí que un poquito más allá, si no le damos una lectura literal a la Biblia, ¿no? Israel, hay quien dice, pues, o hay interpretaciones que dicen que Israel sería una metáfora del mundo material, ¿no? Entonces, en ese sentido, sacar a Israel de Egipto, pues tendría una interpretación mucho más universal, ¿no? No se limitaría solamente a una nación, ¿no? Sino pues a todos los seres humanos, ¿no? A todos nosotros en tanto especie, y ese camino espiritual de que hablabas, ¿no? Sería salir de Egipto, ¿no? Sería salir de ese mundo de la materia, ¿no? ¿Y cómo? Pues con esa identidad, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? Sí, muy bueno. Pues sí. Eso era lo que me vino a la mente, y aprovechando que estaba aquí cerca la Biblia, pues quise compartirlo. Muy bueno. Tal cual. Sí. Por eso que todos los caminos conducen, ¿ves? La mente está Exacto. y te va dando. Exacto, claro. Sí. Sí, es eso. Sí, ¿quién? Yo creo que está levantando la mano Kiki, pero no. Pues es un tema fascinante, porque es una cuestión de identidad, precisamente. O sea, la respuesta que tú puedes decir si alguien te pregunta, ¿quién eres? ¿Qué contestas? ¿No? Es interesante. Moisés le contesta, diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿no? Eso le dice Dios a Moisés. Imagínate nomás, ¿no? Uh-huh. No soy el que varía, soy el que soy, ¿no? Exacto, soy el que soy, exacto, ¿no? Y además por generaciones, ¿no? O sea, siempre es eso, ¿no? Sí. Se lo dice así. Sí. El camino espiritual es bellísimo, bellísimo. El camino espiritual más profundo no te pide que te desgarres en el camino, no. Disfruta tu momento, lo que seas, ese está perfecto. Acéptalo, disfrútalo, porque la vida tiene esa parte muy importante de disfrutar lo que eres hoy. No preocuparte de lo que serás mañana o quién sabe qué serás, ¿no? Cuando llegue eso, sabrás qué es lo que sigue. Antes no vas a saberlo, más que puras especulaciones, ¿no? Entonces, tu momento actual es un regalazo de la vida. Estar vivo en este momento, en un cuerpo físico, caminando por el planeta Tierra, es un regalazo tremendo. Disfrútalo, vívelo, disfruta tu momento, lo que tú eres ahorita. No desgarres nada, pero sí ten un camino espiritual. Disfruta ese camino espiritual, porque el camino espiritual no es para, no, pues ya quiero acelerarle, porque no, disfrútalo. Disfrútalo, pero tenlo, desarróllalo, camínalo, ¿ves? Y solito, entonces menos te imagines, los cambios más sutiles están operando, ya están operando. Entonces, demos gracias a la vida, ahora sí que así, ¿no? Nuestro momento, nuestra alegría, porque una muestra de nuestra vida espiritual es nuestra alegría. Nuestro agradecimiento
que es la expresión de la alegría, ¿no? Ya son casi las 8, porque entre plática y entre todo lo que podemos hacer para no dejar la meditación, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar la meditación, ¿ve? Pero ya cada quien se sigue en su momento y guarda su silencio para sí mismo en esta noche que es de hoy, ¿no? Ya no vamos a regresar. Cada quien regresa a su propio silencio, a sus propias cosas, a sus propias conclusiones y a su propio momento, ¿no? Voy a poner la introducción y que empecemos, pero se va a ir diluyendo y cada quien lo sigue hasta el momento que lo quiera, ¿no?